Ya está en directo, pero no te está viendo todavía nada, ¿vale? Que no hay nadie conectado todavía. Va. Y como Bueno, sí hay, creo que hay 5 personas. Hola a todos, si hay alguno conectado. A ver, estamos probando. Si estáis conectados, mirad si se escucha bien y se ve bien. Y lo ponéis. Mira, Carmen Cruz, Manuel Cano. Vale, hola, perfecto. Manuel. Hola, Carmen. Hola, Carmen. Pues se escucha bien y se ve bien. Vale, perfecto. Perfecto. Muy guapo. Es que me dice Manolo Cano que estoy muy guapo. En fin. Después te compraré una gafa, Manolillo. Manolo, muy bien. Bueno, perfecto. Pues ya son las 7 y que dice Manolo Cano que saluda a la iglesia de Nueva Vida. Así que saludos a toda la iglesia. Bueno, vamos a comenzar este tiempo, como siempre, aunque no podamos estar juntos, pero estamos juntos, y vamos a comenzar este tiempo en oración. La idea, como en el formato del miércoles también, es terminar un poquito antes de las 8 para que podamos salir a los balcones o a las ventanas y poder aplaudir a las autoridades sanitarias, los médicos, enfermeros, etcétera, ¿no? Y todos aquellos que se están jugando la vida literalmente, se están jugando la vida literalmente por nosotros. Y también a los servicios de vigilancia, a los militares, a los policías que están también en la calle, pues intentando llevar un poquito de orden y que el confinamiento sea lo más breve posible. ¿Vale? Así que será un poquito antes de las 8 para aquellos que quieren. Nosotros lo hacemos todos los días, además muy divertido, porque sale gente en los balcones con canciones, esta de Resistiré, que se está haciendo, ya era famosa, pero todavía más. Y, en fin, es un tiempo, así que después terminaremos y los que quieran, pues salen. Y ahora vamos a orar y vamos a tener este tiempo de estudio de la palabra. Querido Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias Señor porque tienes el cuidado de todo, tienes el control de todo, siempre lo has tenido y siempre lo tendrás, Señor. Gracias porque descansamos en eso, descansamos en tu providencia, descansamos en que tú tienes el control y que tú eres soberano por encima de todo, Señor. Ayúdanos ahora a leer, a descubrir, a profundizar en tu palabra y que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable conforme lo que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues como ya sabéis, este es el estudio que normalmente hacemos los viernes en Nueva Vida. No tendremos el tiempo de oración como es habitual antes, pero bueno, tendremos el tiempo de estudio. Y estamos estudiando las últimas semanas, bueno, llevamos ya un tiempo, llevamos ya meses estudiando acerca del Espíritu Santo. Y quiero decir también que hay a los hermanos de Nueva Vida que también hay, que se han apuntado, se han puesto, que también hay hermanos de Utrera que también están en el culto. Como estaba diciendo, estamos estudiando el Espíritu Santo. Hemos visto los atributos del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo es Dios. Hemos visto algunos de los nombres del Espíritu Santo. Hemos visto algunos de los símbolos del Espíritu Santo. Hemos visto el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo es el que guía, que consuela, es nuestro defensor, etcétera, etcétera. Y en las últimas semanas estamos estudiando el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Hemos hecho un recorrido por el Nuevo Testamento y ahora estamos por el Antiguo Testamento. Y digamos que la diferencia entre el Espíritu Santo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es que el Espíritu Santo, el Nuevo, viene de forma permanente. La persona que cree en Jesucristo es depositario del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice que somos templo del Espíritu Santo y además no lo dice una vez, lo dice en más de una ocasión.
somos templo del Espíritu Santo y, por lo tanto, para el creyente verdadero, el que es auténticamente convertido, el Espíritu Santo siempre está en él, nunca se apartará. Otra cosa es que lo apaguemos, otra cosa es que lo entristezcamos, otra cosa, ese tipo de cosas que también en su momento lo veremos, pero nunca se apartará el Espíritu Santo de nuestra vida. En el Antiguo Testamento es diferente. En el Antiguo Testamento es diferente porque en el Antiguo Testamento vemos que viene el Espíritu Santo, pero viene de forma puntual. Viene y se va, viene y se va. Capacita a una serie de hombres y mujeres para una labor determinada, les da poder, valentía, denuedo, etcétera, para una labor determinada, y después de cometida esa acción, el Espíritu Santo se va de esa persona. Vimos, por ejemplo, cómo el Espíritu Santo capacita a Oliab y a otros que estaban encargados de la construcción del tabernáculo y les da la capacidad, la sabiduría para hacer el tabernáculo con las manos, dibujando, construyendo, haciendo curvas. La verdad es que les dio esa capacidad manual para hacer el tabernáculo. Después vimos también cómo el Espíritu Santo en el libro de los jueces es el protagonista principal. Vimos cómo el Espíritu Santo va y a los hombres que van a formar, cuando el pueblo clama porque están mal y claman al Señor, el Señor responde, les envía una persona, el juez, y el Espíritu Santo va directamente a la persona y lo capacita para los años que va a estar como juez. Vimos que todos esos jueces, y nos fijamos principalmente en la figura de Sansón y cómo acabó Sansón también. Pero cómo el Señor le daba el poder y esa fortaleza que él tenía. Y después vimos también el Espíritu Santo en cuanto al rey Saúl. Y vimos también cómo el Espíritu Santo vino sobre Saúl, pero también se fue también de Saúl. Y es interesante que en 1 Samuel, en el capítulo 16, 1 Samuel, capítulo 16, leemos. Si ya cogí vuestras Biblias, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, leemos. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Fijaros que aquí nos dice que el Espíritu Santo estaba sobre David. Este es otro elemento. Antes hemos visto, en estas semanas pasadas, hemos visto que el Espíritu Santo estaba también sobre Saúl y le capacitó hasta que Saúl pecó y no quiso hacerle caso absolutamente a Dios en lo que Dios le había dicho. Pero aquí vemos también como el sucesor de Saúl, David, el Espíritu Santo vino también sobre él. Hay un texto muy interesante en 2 Samuel, capítulo 23, versículo 1-2. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 1 y 2, que dice esto. 2 Samuel 23, 1 y 2. Y mirad lo que dice aquí. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Es interesante porque fijaros que antes hemos visto que el ministerio de David está lleno de la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre David. Lo que consiguió David, todas las cosas que pasó con David, sus batallas, sus luchas, las conquistas, el esplendor que tuvo Israel en aquel momento, una de las maneras de entender eso, de la clave de entender eso, es precisamente porque el Espíritu Santo estuvo sobre David. Aquí nos dice una cosa muy interesante en este texto que hemos leído. Nos dice que el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Es de alguna forma, David, de alguna forma estaba reconociendo que a la hora de lo que era su vida, a la hora de sus escritos, de los salmos, de las cosas que había hecho, él sabía que el Espíritu Santo era el que había hablado por él. Él sabía que el Espíritu Santo realmente es el que lo había cogido y el que había hecho su obra. David no está diciendo, yo he conseguido esto por mi propia fuerza, yo he hecho tantas cosas por mi propia fuerza, yo he escrito tanto
por mi capacidad, sino que dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Ha hablado por mí. Y su palabra ha estado en mi lengua. Este texto es tan importante en cuanto a la inspiración de la Escritura, que una y otra vez el Nuevo Testamento recoge que muchos de los escritos que David escribió. Uno de esos escritos, fijaros lo que dice en Hechos capítulo 1, versículo 16. Hechos capítulo 1, versículo 16. Dice así. Hechos capítulo 1, versículo 16, dice así. Varones hermanos, está diciendo Pedro, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Es interesante que aquí Pedro está diciendo que se tenía que cumplir la escritura en que el Espíritu Santo habló antes a David. Es decir, aquí estamos hablando de una de las claves de la palabra de Dios. La palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Y aquí está diciendo que el autor David, cuando escribió los Salmos, fue inspirado por el Espíritu Santo. Si tú sigues leyendo los primeros, sobre todo el sermón de Pedro, cuando Pedro se levanta y predica en el capítulo 2, tú verás que cita a Joel, pero tú verás también que cita en 3 o 4 ocasiones a David. Es decir, aquí lo que estamos hablando es que David sabía que el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Cómo sabía David eso? ¿Cómo sabía David que el Señor que tenía la unción del Espíritu? Lo sabía y él sabía que el Espíritu Santo le estaba dando la capacidad, la sabiduría, el entendimiento para vivir como rey, para gobernar como rey y también para escribir y para enseñar lo que después la Iglesia, nosotros en siglos enteros las personas pueden leer y conocer acerca de la palabra. Y se reconoce en el libro de los Hechos. David, por el Espíritu Santo, escribió. Por lo tanto, esto es un texto también que nos habla de la inspiración de la Escritura. Pero no solamente encontramos que el Espíritu Santo vino sobre David, no solamente, y le capacitó, le dio el poder, la fuerza, la sabiduría. No solamente vemos que el Espíritu Santo había hablado y estaba hablando por David cuando él estaba escribiendo y que su palabra había estado en su boca, sino que además David era muy consciente de una cosa. Venid conmigo al Salmo 51, versículo 11. Salmo 51, versículo 11. Y mirad lo que dice. Salmo 51 es un texto muy conocido, que todos sabéis, cuando pecó contra Betsabé y mandó a su marido a la primera línea de batalla y lo mataron. Y mirad lo que dice, sabiendo él lo que había cometido, el inmenso pecado, la maldad que tuvo al mandar a este hombre a que muriese y viviendo en pecado, él es consciente de lo que ha hecho. Y dice en el versículo 10 del Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Y fijaros lo que dice. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Si te fijas, lo que la palabra de Dios nos dice es que el Espíritu Santo vino sobre David. Si te fijas, nos dice que David David era consciente de la unción del Espíritu Santo en tu vida. Y si te fijas ahora, vemos también que David era consciente de que el Espíritu Santo podía marcharse de su vida por el pecado que había cometido. Claro, estamos hablando de una dispensación completamente diferente. Estamos hablando, tú y yo pecamos y el Espíritu Santo no se va de nuestra vida. Como he dicho antes, apagamos el Espíritu Santo, entristecemos al Espíritu Santo. No estamos conectados de alguna forma a la santidad del Espíritu Santo. Por lo tanto, no puede ser lo mismo, pero no se va. No se va porque somos templos del Espíritu Santo. Sin embargo, aquí David está triste y está compungido porque piensa que el Espíritu Santo se va a ir de él porque ha pecado, efectivamente. Y él es muy consciente de eso. Y está diciendo, no quites de mí tu Santo Espíritu. De alguna forma tenemos que aprender también de este sentido de la santidad, de la santidad y del arrepentimiento que David está expresando aquí. David está arrepentido, tardó su tiempo,
porque tuvo que venir Natán, después de varios meses, y hacerle ver el gran pecado que había cometido. Pero una vez que él entiende que ha pecado, David se arrepiente profundamente, profundamente. Escribe este Salmo 51, igual que también escribe el Salmo 32, y expresa todo su sentir, expresa todo lo que tiene en su interior por haber pecado contra el Señor. Y en ese sentido está hablando de una santidad también. Está hablando de, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. He cometido una barbaridad, Señor, pero crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Está orando por un cambio en su vida, por un cambio en su corazón. Pero a la misma vez está diciendo, Señor, estoy en tu presencia. No te vayas, no me eches delante de ti. Sé que he hecho algo malo, Señor. Sé que es terrible lo que he hecho. Sé que no te puedo mirar a los ojos. Pero por favor, Señor, no te vayas. No me eches delante de ti. Y no quites tu Santo Espíritu de mí. No quites de mí tu Santo Espíritu. De alguna forma, yo creo que tenemos que aprender de David en cuanto a la profundidad de su arrepentimiento y en cuanto al deseo de vivir en santidad producto de ese arrepentimiento. Él había caído en lo más bajo, había caído en la parte más terrible de un ser humano. Había cometido pecado de una forma tremenda y era el rey, tenía que dar ejemplo. Era un siervo de Dios, era un hombre que amaba profundamente al Señor, pero se equivocó, metió la pata y pecó. Y aquí, ante la dimensión del pecado, no quites de mí tu Santo Espíritu. De alguna forma, nosotros cuando pecamos, ¿sabéis? Estamos viviendo en un tiempo donde el pecado no es pecado. Estamos viviendo un tiempo donde diluimos el pecado. Y estamos viviendo un tiempo donde el pecado no se le menciona con ese nombre, no se habla de las consecuencias del pecado, y son fallos humanos, somos así, estamos hechos de esta forma, nos equivocamos. Y lo que yo veo de un tiempo a esta parte, hace ya bastante tiempo a esta parte, en la iglesia del Señor, es que cuando cometemos pecados realmente no hay dolor, no hay dolor, no hay vergüenza en delante de Dios, no hay lágrimas de arrepentimiento, no nos ponemos de rodillas y clamamos al Señor. Es como si la idea de Dios ha cobrado de tal forma en nuestras mentes, ha cobrado otra cosa completamente diferente. La idea, la imagen, el sentido, lo que dice, otra cosa completamente diferente de lo que enseña la palabra de Dios. David era consciente que había pecado. David sabía muy bien que había pecado. David se arrepiente, David pide por santidad en su vida y David, por un espíritu recto, ora por un cambio en su vida, pero no quiere que el Espíritu Santo se vaya. ¿Por qué? Porque David sabía lo que el Espíritu Santo había hecho en su vida. David sabía que no había sido él, no había conseguido nada él, sino que el Espíritu Santo realmente había obrado en todo en su vida. Esto es lo que podemos aprender en cuanto a la obra del Espíritu Santo en la vida de David. Pero si me acompañáis a Ezequiel, al capítulo 2 de Ezequiel, veremos también otra cosa interesante en este profeta. Ezequiel, capítulo 2, versículo 2, dice, bueno, versículo 1, Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Fijaros que dice, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó. Capítulo 3, versículo 24 de este libro de Ezequiel. Capítulo 3, versículo 24 dice, aunque vamos a leer del 22. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo. Y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y me habló, y me dijo, me afirmó. Fijaros que en los dos textos que hemos leído, nos dice que el Señor afirmó los pies de Ezequiel. Es decir, le dio firmeza, lo mantuvo de pie. En los momentos en que estamos viviendo, hermanos y hermanas, necesitamos la firmeza de Dios. Necesitamos la firmeza de Dios. Este no es un tiempo para cobardes. Este no es un tiempo para estar viviendo todo las 24 horas del día
llenos de miedo. Tenemos que pedir al Señor que nos dé firmeza. Y tenemos que pedirle que esa firmeza realmente nos capacite para seguir cada día adelante con ánimo, incluso con gozo dentro de la situación en la que estamos viviendo, pero para eso necesitamos que el Espíritu Santo nos afirme. Los hombres y las mujeres somos proclives al desaliento y somos proclives a no asumir responsabilidades y a tener miedo. Y de alguna forma es normal que podamos vivir este tipo de situaciones, pero el Espíritu Santo nos afirma. Seguiremos adelante, seguiremos adelante. Un día, dentro de poco, esto se acabará. Seguiremos, nos veremos, nos abrazaremos, nos daremos besos. Continuemos con nuestra vida normal, la bendita normalidad. Lo haremos, hermanos, lo haremos, os lo digo, lo haremos. Pero mientras que llega esa situación y en los momentos en que no podemos salir a la calle, en que la casa se nos viene encima, en que ya son muchos días recluidos, el Espíritu Santo nos afirmará, como afirmó los pies de Ezequiel. Y en el capítulo 8, versículo 1 al 3, capítulo 8 de Ezequiel, versículo 1 al 3, leemos lo siguiente. Ezequiel 8, del 1 al 3, dice: en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Fijaros que dice que el Espíritu de Santo lo alzó, lo levantó y le llevó en visiones hacia Jerusalén. En el capítulo 11, versículo 1, capítulo 11, versículo 1, dice: el Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová. El Espíritu me elevó. Y el versículo 24 de este mismo capítulo 11, versículo 24 dice: luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos. Y se fue de mí la visión que había visto. Es interesante que en estos 3 textos que hemos leído hay una cosa que el Espíritu Santo hace en Ezequiel, que es que le da una visión. Le da visión. Le está viendo, le ayuda a ver una serie de cosas determinadas. El Espíritu Santo le da visiones, le enseña, está enseñándole a Ezequiel. Así que fijaos que el Espíritu Santo afirma a los pies de Ezequiel. El Espíritu Santo le da visión. El libro de Ezequiel es un libro de visiones también, de muchas visiones. Esas visiones es como que el Espíritu Santo lo traslada, lo lleva a ciertos lugares para que él contemplara personalmente lo que el Espíritu Santo quería que viese, lo que Dios quería que viese. Da visión. Y una de las visiones más importantes que aparece en Ezequiel, y es muy conocida, la leemos, la meditamos, es un texto que nos debe de hacer pensar. Lo encontramos en el capítulo 37, es un capítulo tremendo. Capítulo 37 de Ezequiel, donde en esa visión el Espíritu Santo le está mostrando una serie de cosas. Vamos a Ezequiel, capítulo 37, y vamos a leer el texto. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 al 14. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 al 14. Dice así. Me encantaría que uno de ustedes lo leyera, pero no puede ser. Ezequiel, capítulo 1, versículo 37, del 1 al 14, dice: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel,
y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Es interesante porque aquí está, como hemos leído, está hablando acerca de Israel. Y está diciendo que Israel en ese momento son huesos secos, huesos secos. Israel está en el exilio y ahora mismo están eso, como huesos secos. Están perdidos, están muertos, no tienen nada. Y es interesante que el Espíritu Santo dice en el versículo 37, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová. Después dice en el versículo 9, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y después dice en el versículo 14, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice. Es decir, Ezequiel, llevado por el Espíritu Santo en esta visión, está viendo que ese Israel que está seco, ese Israel que está en el exilio, ese Israel que está sin ningún tipo de esperanza, ese Israel que está clamando, buscando, que quiere volver a su tierra, lo que hace es que le está diciendo, va a pasar, Israel va a cobrar el poder, Israel va a volver a fortalecerse, Israel va a volver a vivir. No va a estar en esclavitud, sino que va a volver a vivir en libertad. La situación de Israel es una situación muy triste. Fijaros que nos dice en el versículo 11, dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos nuestros huesos son la casa de Israel. Y fijaros lo que dice de la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron. Nuestros huesos se secaron. Después dice, pereció nuestra esperanza. Y después dice, somos del todo destruidos. Fijaros las tres cosas que aquí Israel está exclamando, que aquí Israel está diciendo. Por una parte, Israel está diciendo, nos hemos secado. Como pueblo nos hemos secado. Estamos en esclavitud, no tenemos derecho a nada, estamos fuera de nuestra tierra, nos hemos secado. Después dice, pereció nuestra esperanza, que es lo primero. Cuando una persona pierde la esperanza, pierde todo. Cuando un pueblo pierde la esperanza, lo pierde todo. Y después dice, y somos del todo destruidos. Esta es una cosa que nosotros también tenemos que pensar, ¿sabéis? Y tenemos que reflexionar. Porque podemos llegar ahora, podemos pensar que estamos secos, Podemos pensar que hemos perdido la esperanza y podemos pensar que todo lo hemos destruido, que nada más que hay destrucción a nuestro alrededor. Necesitamos una inyección de un avivamiento por parte de Dios. Porque, ¿sabéis? Cuando pensamos que nuestros huesos se han secado, pues, ¿qué significa que nuestros huesos se han secado? Pues significa que no buscamos al Señor, significa que estamos sin hambre espiritual, significa que estamos completamente perdidos, significa que realmente no tenemos un deseo de vivir delante de Dios. Hemos perdido la oración, hemos perdido el deseo de juntarnos, etc. Cuando una iglesia se seca,
¿qué ocurre? Cuando una fruta se seca, cuando un árbol frutal se seca, ¿qué ocurre? Cuando una iglesia se seca, ¿qué ocurre? Cuando un creyente se seca, ¿qué ocurre? Cuando una familia cristiana se seca, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es de todo menos bueno, menos bueno. Porque perdemos el motor principal, perdemos la ilusión, las ganas, el deseo, el primer amor, el mirar al Señor, el buscarlo cada día, sino que ya nos secamos, nos conformamos, nos acomodamos con lo que tenemos y ya está, no miramos hacia adelante, no miramos hacia el frente, porque nuestra alma se ha secado, se ha marchitado. Israel estaba así, se había secado. Israel había perdido la esperanza, la esperanza. En el momento que estamos viviendo, hermanos, es un momento en que tenemos que ser conscientes de varias cosas. Tenemos que ser conscientes de la familia que tenemos, porque solamente con la familia podemos continuar adelante. Hay hermanos y hermanas y personas que no son creyentes que están viviendo en soledad. Personas mayores, y no solamente personas mayores, personas también jóvenes, personas viudas, viudos, separados, solteros, que están viviendo en soledad. ¿Cómo se afronta eso? ¿Cómo enfrentamos este tiempo? Un tiempo donde estamos en la casa sin poder salir, donde nuestra vida ha cambiado por completo, donde los niños se quedan en casa y por mucho que tú le expliques, ¿cómo pueden entender ellos que hay un bichito y que nos puede hacer daño? Nuestra vida ha cambiado por completo en todos los sentidos. Pero una cosa que nos ayuda a continuar, una cosa que nos ayuda a sobrevivir, una cosa que nos ayuda a que cada día podamos levantarnos y vivir esas 24 horas, que es un regalo de Dios, es por la esperanza. Si perdemos la esperanza, lo perdemos todo. Si pensamos que esto va a durar muchos meses, si pensamos que me va a tocar a mí, si pensamos que la gente es irresponsable, si decimos dónde está Dios en medio de esta situación, si perdemos la esperanza, lo perdemos todo, hermanos. No te permitas el lujo de perder la esperanza. No te permitas el lujo de marchitarte ahora, de secarte. Ahora es un tiempo donde podemos buscar al Señor. No has estado orando mucho tiempo, no has estado orando, Señor, dame tiempo, Señor, yo quiero dedicarme a ti, Señor, yo quiero buscar en tu palabra. Pues ahora lo tienes. Ahora tienes tiempo para buscar al Señor, ahora tienes tiempo para leer su palabra, ahora tienes tiempo para leer buenos libros cristianos, ahora tienes tiempo para ver películas cristianas, ahora tienes tiempo para estar hablando más con tu familia, ahora tienes tiempo. Nosotros el otro día, mi hija compró un parchís. Pensábamos que teníamos un parchís, pero resulta que no teníamos parchís. Y compramos un parchís. Pues ayer por la tarde, no, por la tarde-noche, nos pusimos a jugar parchís. Y fue un tiempo. Entonces tú puedes jugar parchís, puedes jugar a las cosas que tú creas oportuno, a los juegos clásicos y a los juegos modernos, pero no te marchites, no te marchites, no pierdas la esperanza. Y también Israel pensaba, somos del todo destruidos. Nosotros no somos destruidos. La obra de Dios nunca será destruida. El honor de Dios nunca será destruido. El poder de Dios nunca es destruido. Lo que Dios hace nunca será destruido. Y esto pasará, esta situación pasará en todo momento. No seremos destruidos, saldremos de aquí más fortalecidos, saldremos de aquí más unidos, saldremos de aquí, creo que con un entendimiento, si no nuevo, por lo menos fresco, de lo que es la comunión los unos con los otros, de la importancia de la iglesia, de la importancia de ayudarnos, de alabar al Señor, de cosas que hemos dado por hechas y que no tenemos que dar nunca por hechas. Son cosas que tenemos que valorar cada día. Así que el Espíritu Santo lleva a Ezequiel a este valle, le hace ver todos estos huesos que están ahí, huesos secos, huesos que no tienen vida, y empieza a ver cómo estos huesos empiezan a reconstruirse, empiezan a cobrar vida, se vuelven a unir los tendones, la carne, la piel, hasta que vuelven realmente y salen de su sepultura y vuelven a estar con la carne. Y el sentido de que se han secado, pereció nuestra esperanza
y somos destruidos se queda atrás, porque los huesos han cobrado vida. Los huesos han cobrado vida. Y nosotros, hermanos, seguiremos cobrando vida, porque el Espíritu Santo está ungiendo. Ezequiel fue llevado por el Espíritu Santo y afirmó sus pies. Estamos en un tiempo en que el Señor nos tiene que afirmar, porque por nosotros mismos llegaríamos solamente a lo que es a la tristeza, a la melancolía y a no ver la salida por ninguna parte. Pero el Espíritu Santo nos afirma para continuar. El Espíritu Santo nos da también visiones. A Ezequiel lo llevó a sitios para ver a qué te está llevando el Espíritu Santo a ti en estos momentos en tu vida, en casa. ¿Qué te está enseñando el Espíritu Santo? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en tu vida? ¿Qué te está mostrando acerca de ti y de la gente que tienes alrededor, de tu familia, de tus dones, de tu ministerio, del propósito de tu vida? Que tenemos de pensar cuál es el propósito realmente de nuestra vida. Y vemos que aquí, en este capítulo 37, lo lleva a un lugar, a un sitio donde le hace ver a Israel que van a salir del exilio y que van a tener una vida con plena. Así que no sé qué tus huesos. Ten siempre esperanza y piensa que nunca, como creyentes, nunca seremos destruidos, porque el Señor está con nosotros como vencedor. Una de las cosas que cuando estaba estudiando este texto del capítulo 37 de Ezequiel, esto está hablando en palabras que todos podemos entender, está hablando de un avivamiento en Israel. Está hablando, da igual la palabra que tú quieras emplear, avivamiento, despertar, da igual. Está hablando de un avivamiento en Israel. Mi pregunta es, en estos momentos donde no nos juntamos como iglesia de forma presencial, donde estamos enclaustrados en la casa, ¿Dios puede hacer un avivamiento en nuestras vidas? ¿Puede usar Dios todo esto para que su iglesia sea avivada? Yo no lo sé. No sé si Dios puede usar esto para que su iglesia sea avivada. Pero, ¿sabéis? Me da la impresión de que sí. Me da la impresión de que Dios puede hablar de una forma tremenda en este tiempo donde estamos en casa, tranquilamente. Y creo que Dios puede cubrir ciertas áreas, enseñarnos ciertas áreas en nuestras vidas que a lo mejor hemos dejado un poco atrás. ¿Cómo se puede originar un avivamiento en nuestras vidas? ¿Cómo se produce un avivamiento? Digamos que en cuanto al tema del avivamiento, hay dos posturas. La primera postura es que es el Espíritu Santo el que trae el avivamiento. Ahí no actúa el hombre, por definición. Siempre es el Espíritu Santo, siempre es el Señor el que trae el avivamiento. La otra postura es que la iglesia, los creyentes, tenemos que hacer algo también. Tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber confesión de pecado, tiene que haber una búsqueda de Dios, tiene que haber un anhelo de santidad, etcétera, etcétera. Las dos posturas están ahí. Si me preguntáis mi opinión, yo creo que el Espíritu Santo es el que trae el avivamiento. Ahí creo que el hombre no hace nada. Creo que el hombre es el Espíritu Santo cuando ve el estado de la iglesia, cuando ve el estado de los creyentes, es el que produce ese despertamiento, ese anhelo, esa carne que se vivifica, ese alma que se vivifica y que lo busca el Señor. Pero creo que también ayuda cuando hay un deseo de parte del creyente de Dios. Cuanto más deseo tengamos de Dios, cuanto más ganas tengamos de Dios, cuanto más anhelo tengamos de Dios, en un sentido, el avivamiento vendrá antes. El avivamiento creo que siempre es un milagro de Dios. Siempre es una obra de Dios. Si podemos explicar el avivamiento con palabras humanas y darle una cierta lógica, entonces no sería un avivamiento, es algo que nosotros mismos estamos produciendo. Creo que el Espíritu Santo realmente es el que produce el avivamiento. Pero creo, honestamente, sinceramente, creo que también nosotros tenemos que buscar ese deseo, buscar las armas que Dios nos da en su palabra para que haya un avivamiento en nuestras vidas, incluso en los momentos en que estamos viviendo. Si me acompañáis, por ejemplo, a Hechos, al capítulo 1, Hechos capítulo 1, mirad lo que dice. Hechos capítulo 1, versículo 14, dice:
Hechos capítulo 1, versículo 14. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Quiénes eran los que estaban perseverando en oración? Pues fijaros que dice que estaban, versículo 13, estaban pues Pedro, el impulsivo, Jacobo, el primer mártir, Juan, el apóstol del amor, Andrés, el misionero, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, etcétera, Jacobo, hijo de... Estaban los apóstoles allí. Estaban los apóstoles orando porque el Señor les había dicho, juntaros y orad porque vais a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y allí están orando. Y están orando también con las mujeres. Me encanta, con las mujeres. Con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y están todos este grupo, variopinto, diferente, apóstoles, mujeres, familia, están orando. Y fijaros que dice, estaban perseverando unánimes en oración. Unánimes en oración. Y mirad lo que dice en el capítulo 2, versículo 42 de Hechos. Capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. A mi modesto entender, el avivamiento lo produce el Espíritu Santo. Pero una cosa que tenemos que buscar siempre, para que ese avivamiento venga en nuestras iglesias, en nuestras vidas, es la unidad. La iglesia primitiva era una iglesia unida. La iglesia primitiva estaban orando de forma unida, pero estaban buscando al Señor en oración, perseverando unánimes en oración. Perseveraban en la oración, en el capítulo 2, versículo 42. Creo, hermanos y hermanas, que una de las maneras que tenemos es de buscar la unidad en la iglesia. De buscar la unidad en la iglesia. ¿Sabéis? La iglesia no es un lugar de enfrentamientos. La iglesia no es un lugar de hacer mi voluntad y pasar por encima de la tuya. La iglesia no es un lugar de encuentros para prevalecer mi opinión por encima de la tuya. La iglesia debe ser un lugar de paz. La iglesia debe ser un lugar de búsqueda espiritual. La iglesia debe ser un lugar donde miremos todos a una al Señor, donde rememos todos juntos del mismo barco hacia la misma dirección. La iglesia no es un lugar ni de como pasaba en la iglesia de Corinto, no es un lugar de grupos, no es un lugar donde me gusta más fulanito que cetanito, no es un lugar donde nos metemos los unos con los otros y nos dividimos los unos con los otros. Si queremos un movimiento en nuestras vidas y que Dios nos avive en este momento que estamos viviendo, necesitamos estar unidos, en todo sentido, unidos. Una de las armas que el diablo siempre va a usar para prevalecer es la desunión de su iglesia. Y siempre habrá elementos, hermanos, hermanas, familia, siempre habrá personas que buscarán la desunión. No soy profeta ni hijo de profeta, pero siempre ocurrirá. Ha ocurrido en el pasado y seguirá ocurriendo en el presente y en el futuro. Por eso es importante que nosotros como cristianos podamos entender y ver que la responsabilidad de estar unidos. Queremos un movimiento, vamos a estar unidos, vamos a orar unidos, vamos a ayudarnos unidos, vamos a mirar hacia la misma dirección unidos. La iglesia primitiva, una de las cosas que tenía precisamente era la unidad. Creo que un elemento de ese avivamiento que Dios puede mandar tiene que ver con el deseo y con el mandato de que nosotros como creyentes vivamos en unidad. Pero también hay otro elemento que lo encontramos en el capítulo 2 de Hechos, versículo 1, que dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y en el versículo 46 dice, de este capítulo, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia oraba unida, pero fijaros también que aquí está diciendo que estaban todos unánimes juntos. Y después nos dice en el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo. Cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón y alababan y tenían favor con todo el pueblo. Y de esta forma,
había como una especie de avivamiento ahí. Cada día el Señor haría los que habían de ser salvos. Tenemos que buscar al Señor en oración, todos juntos, los unos por los otros, y tenemos que estar también, como he dicho antes, unánimes. Hay cosas que no son muy importantes y cada uno podemos tener opiniones diferentes. Hay enseñanzas que no son, pero hay ciertas cosas que tenemos que mantenernos unánimes, unidos en todo sentido. Cristo es Dios. La Biblia es la palabra de Dios, desde el principio hasta el final. La salvación es por la fe, por la gracia de Dios. No es producto de otra cosa, no es producto de ningún tipo de obra, no es producto de ningún tipo de religión. Somos salvos por la fe. Cristo murió como víctima propiciatoria por nosotros. Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Y Cristo ascendió y Cristo vendrá por segunda vez. ¿Podemos tener diferencias en otras cosas? Sí. ¿Podemos ver algunos puntos de vista de forma diferente? Sí. Pero estas doctrinas cardinales, Cristo es Dios. La Trinidad, la enseñanza de la palabra sobre la Trinidad también es clara. Que la Biblia es la palabra de Dios, que nos ayuda, nos enseña, nos exhorta, nos redarguye, nos instruye, etc. Que Cristo cargó en él todos nuestros pecados. Como cordero fue llevado al matadero, que resucitó al tercer día y que ascendió a los cielos, en eso no podemos partir peras. Ahí sí que tenemos que estar unidos. Ahí sí tenemos que estar unidos y tenemos que enfrentar a la gente que enseñe, incluso en nuestras iglesias, gente que enseña en otro tipo de cosas. Porque son doctrinas claves que aparecen en la Escritura. Tenemos que estar unidos, hermanos, para, si queremos un movimiento, sabiendo que es el Espíritu Santo el que lo produce, tenemos que vivir en unidad, buscando al Señor en oración. ¿Sabes una cosa? Alguien dijo una vez, ¿tú quieres humillar a un creyente? Pregúntale cuánto tiempo ora. Pregúntale cuánto tiempo ora. Esta es una buena pregunta. A mí, a veces, si a mí alguien me preguntara, ¿tú cuánto tiempo oras? Y si yo te preguntara a ti, ¿tú cuánto tiempo oras? No sé, porque a veces resulta que pasamos todo el tiempo, todas las horas, y no oramos, no buscamos al Señor. Y te digo una cosa, si en este tiempo que estamos viviendo no buscamos al Señor en oración, dime tú cuándo lo buscamos. Cuando estemos otra vez en el trabajo, cuando estemos otra vez en las 1000 cosas del día a día, cuando estemos otra vez viviendo deprisa y corriendo, si no buscamos al Señor en oración ahora, es que no estamos aprendiendo nada. Por eso es importante que busquemos al Señor en oración unidos. No podemos estar juntos, evidentemente, no podemos estar juntos de manera presencial, pero podemos orar los unos por los otros. Y es importante también que podamos estar unidos, perseverando juntos en las cosas que realmente son importantes, no las que no son importantes. Y después dice también que una de las cosas que creo que produce un avivamiento también es en el capítulo 2, versículo 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. Creo que un avivamiento como el tipo que hemos visto en Ezequiel tiene que ver con una vida de oración, tiene que ver con una vida de unidad en las cosas más importantes y tiene que ver con la palabra de Dios, con la predicación de la palabra de Dios. Aquí está hablando de que como 3000 personas se convirtieron. Y se convirtieron después de ver un vídeo. No, eso no dice. Se convirtieron después de hacer un fin de semana en un camping. No, tampoco dice eso. Se convirtieron después de hacer un ejercicio espiritual en un campamento. Tampoco dice eso. Se convirtieron después de la predicación de un solo hombre. De un hombre. Un hombre como era el apóstol Pedro. Un hombre que fue lleno del Espíritu Santo. Un hombre que tenía un poder.
No un poder que emanaba de él, ni de su carisma, ni de su manera de ser, sino un poder que emanaba del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo llenó y él predicó la palabra de Dios. Y como consecuencia de esa predicación de la palabra de Dios, se convirtieron en un solo sermón, en un solo día, como 3.000 personas. ¿Tú te explicas esto? Porque yo no me lo explico. No me lo explico humanamente, me lo explico sabiendo que es algo sobrenatural, que es algo que viene de parte del Señor. Como 3.000 personas se convirtieron después de la predicación de la palabra de Dios. Y hoy en día hay gente que tiene la desfachatez de decir, no importa la predicación de la palabra. Hay otras cosas que son más importantes en la iglesia. La palabra no libros de autoayuda, enseñanza, consejería, el animarnos, incluso el orar los unos por los otros, el abrazarnos, el estimularnos, las visitas, el tomar café juntos, eso sí es importante. Pero hoy en día la palabra ya no ocupa el lugar que antes. Antes la gente tenía solamente la Biblia y los predicadores y se predicaba. Hoy en día tenemos la tele, tenemos los libros, tenemos internet, tenemos un montón de cosas. Hoy en día la palabra no es tan importante. Pues yo seré muy ingenuo, pero el apóstol Pedro predicó y se convirtieron como 3.000 personas. Como 3.000 personas. Fijaros que en el capítulo 4, en el versículo 4 del libro de los Hechos, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Otra vez encontramos la palabra. Antes eran como 3.000 personas que se convirtieron, y aquí encontramos que eran como 5.000 personas que se habían convertido escuchando la palabra. Escuchando la palabra. Escuchando la palabra de Dios, la palabra predicada, no la palabra mal utilizada, ni la palabra que se emplea de manera mala, o para utilizarla para de alguna forma dominar a la persona. No, la palabra viva, la palabra de Dios. Y como 5.000 personas también se convirtieron escuchando la palabra del Señor. ¿Queremos un movimiento en nuestra vida? Es una obra de Dios, maravillosa, milagrosa, sobrenatural. Es el Espíritu Santo el que tiene que hacerlo. Pero creo que deberíamos de vivir en oración, creo que deberíamos de vivir en unidad y creo que deberíamos de vivir también leyendo, meditando, escudriñando y predicando la palabra de Dios. En el capítulo 4, en el versículo 31, y ya voy a terminar, capítulo 4, versículo 31, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaba congregado tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fijaros que nos está hablando aquí de que hubieron orado. Y están hablando aquí de, como respuesta a esa oración poderosa, el lugar donde estaba congregado tembló. Como respuesta a esa oración, todos fueron llenos del Espíritu Santo, otra vez. Y fijaros lo que dice el resultado de esa oración. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Con valentía, con poder, con ánimo, la palabra de Dios. No te avergüences de la palabra. No te avergüences de la Biblia. No te avergüences de decir que la salvación es solamente por la fe. No te avergüences nunca de decir que Jesús es Dios. No te avergüences de decir nunca que el Espíritu Santo no solamente es un poder o una fuerza, sino que el Espíritu Santo es Dios. No te avergüences nunca de decir, de proclamar que la salvación solamente la tenemos en Cristo, nada más. Hermanos, hermanas, hoy hemos visto cómo el Espíritu Santo actuó en la vida de David, cómo el Espíritu Santo actuó en la vida de Ezequías. Ezequías hay más cosas, pero si no sería muy largo. Hemos visto sobre todo el capítulo 37 de Ezequías, en esa visión de los valles, de los huesos secos, y cómo recobran vida. Un Israel que estaba seco, un Israel que no tenía esperanza, un Israel que estaba perdido, y el Espíritu Santo le hace cambiar por completo. Hemos visto también, aprovechando, viendo ese texto, cómo podemos tener nosotros una vida de avivamiento,
en la situación en la que vivimos, en la situación en la que estamos. El tiempo pertenece al Señor, nuestras vidas pertenecen al Señor, y Él sabe lo que hay y sabe lo que ocurre. Ojalá que nosotros como iglesia podamos seguir unidos, podamos tener una vida de oración intensa y podamos también predicar la palabra de Dios. Y después, arrodillarnos, mirarlo a Él y decir, Señor, aviva tu obra en medio de tus tiempos. Avívanos, Señor. No estamos en la iglesia, no podemos ir a las calles, no podemos hacer muchas cosas, pero quizás en medio de la situación que estamos viviendo, el Señor avive tu alma y la mía, y que realmente nos haga entender las cosas que son importantes. Así que, hermanos y hermanas, busquemos al Señor y que el Espíritu Santo haga su vida en nosotros. Amén. Amén. Ahora voy a orar. Sí, voy a orar y diré alguna cosita y ya termina. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo, Señor. Gracias por las cosas que nos enseña tu palabra acerca de Él. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida de anhelo, de deseo de Él. Ayúdanos, Señor, a no ser huesos secos, Señor. Ayúdanos a ser huesos vigorosos, huesos con carne, huesos con aliento, huesos realmente que deseemos la vida espiritual, Señor. No permita, Señor, que nos apaguemos. No permita que nos sintamos desesperanzados, Señor. Ayúdanos, Señor. Tú eres el único que puede avivar estos huesos. Tú eres el único que puede obrar. Pero por nuestra parte, ayúdanos, Señor, a buscarte a ti continuamente. Ayúdanos a desearte, Señor. Ayúdanos a amarte y a mirarte, Señor. Danos unidad. Ayúdanos a darnos cuenta de la importancia de la oración. Y ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra, Señor. Tu palabra, no la nuestra. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos. Cuídalos, Señor. Dale fortaleza, ánimo, esperanza en estos momentos, Señor. Y que tu Santo Espíritu a cada uno, conforme a sus necesidades, les vaya hablando, Señor. Cuida también a nuestros niños y a nuestros mayores. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, pues muchas bendiciones. Solamente una cosa, que sigamos orando por los enfermos. Hay gente que está en los hospitales, CIA. Oremos por todas estas personas que están ahí, sobre todo por los médicos y por los gobiernos. Y también que tengamos cuidado a la hora de mandar cosas. No me cansaré de repetirlo. Gracias a todos los hermanos y hermanas que mandan cosas para animar, para edificar. Pero tengamos cuidado también porque hay otras cosas que a lo mejor nos animan. Hay otras cosas o mandamos tantas cosas que hay cosas que a lo mejor lo que hacen es desanimarnos. Entonces seamos responsables también en las cosas que mandamos en los grupos de la iglesia para que realmente vengan, nos animen y nos bendigan y no surta el efecto contrario, que nos desaliente. Así que muchas gracias porque estamos juntos. Ya nos daremos un abrazo muy fuerte cuando nos veamos y ya nos veremos, la voluntad de Dios, nos veremos el domingo que viene. Tenemos el culto a las 11:30 en Utrera y después a las 6 lo tendremos también en Nueva Vida. Que Dios bendiga mucho. No sé si mi hija quiere decir algo, ¿te han comentado algo o quiere alguna cosa? Pues nada, que Dios bendiga mucho y nos vemos el domingo que viene. Seguimos orando los unos por los otros. Adiós. Adiós.